claro. Ya vamos a ir directo con nuestra invitada que va a estar, nos va a escuchar y hablar desde una videollamada. Ella es Cecilia De Vincenti. ¿Quién es Cecilia De Vincenti? Es la hija de Azucena Villaflor. Sí. ¿Quién es Azucena Villaflor? Para quienes no, para quienes no la conozcan. Y lo voy a decir rápido, por ahí Cecilia, si después quiere aportar algo, obviamente me corrige. Una reseña muy rápida. Azucena Villaflor fue una de las primeras, ahora escucho bien perfecto, sí, Mati Lojo, ahora después los voy a saludar a todos, no se me pongan tristes. Azucena Villaflor fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo. Ella en el 76, voy a decir bien la fecha, en noviembre del 76 desaparecen a su hijo, a Néstor, A Néstor. Y emprende una búsqueda junto a otras madres a lo largo de comisarías, Sí. una búsqueda en el medio del dolor de dónde está su hijo, y reconocen que no son, que son varias las personas que están en la misma situación. Y deciden algo que hoy Azucena es la primera que dice, vayamos claro, a la plaza, ¿o no? Si no lo me que equivoco. sucede hoy lo vemos, como hablamos antes, en retrospectiva, como un movimiento lógico de la historia. Y es, me imagino que en su Sí, momento... tener las agallas y el coraje, ¿no? Para afrontar esa Exacto, situación. la decisión, ¿no? decisión, Es sí. quebrar algo de que por ahí escuché, decía que era la lógica que querían también los militares, de una búsqueda por cárceles y de cansar a la gente en esa búsqueda. Claro. Bueno, y en medio de esa búsqueda, en medio del dolor, en medio del miedo, lo que deciden es, bueno, vamos a hacer que nos escuchen, y para eso fueron a la Plaza de Mayo a hacer valer su pedido. Esto fue un 30 de noviembre del 77, por eso se cumple, no, de abril, perdón. De O sea, abril. 30 Entonces de abril. estamos en un 30 de abril. nuevo aniversario. Estamos en vivo el 29 de abril, quiero Claro, que lo sepan. lo estamos Me haciendo confundo. un día antes. 30 de abril del 77, y por eso hoy queríamos hablar con Cecilia. Y nos pasó con Flor ayer cuando hablamos del tema, porque vimos el documental Traslados, donde estás vos, que salís... primero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bien, perfecto. Lo que decíamos con Flor es que nos llamaba, me pasó a mí cuando lo comentaba, le pasó lo mismo, que en una parte del documental está, ¿cómo se dice? Ficcionalizada la parte de la historia de tu mamá, ¿viste? De cuando ella, porque Azucena, para quienes no lo sepan, también es desaparecida. Y está la parte donde se ve cuando la agarran en la calle. Y decíamos, che, es fuerte revivir esas cosas, ¿no? Me imagino que después... Y de repente tener imágenes que solo estaban capaz en la cabeza, ¿no? En el imaginario, y de repente tener esas imágenes. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Te moviliza a esta altura de todo el tiempo que pasó, de todo lo que pasó? ¿Te sigue movilizando ver esas cosas? No sé si verlas, porque yo hace muchos años, les digo, desde el 2005, que me enteré que mi mamá había sido víctima de los vuelos de la muerte, porque si no la gente capaz que no vio Traslados y no sabe de qué se trata, y se trata de los vuelos exactamente. Y yo desde el 2005 que no me puedo imaginar, aunque me lo imagino, no me puedo imaginar que madres que buscaban a sus hijos hayan sido víctimas de vuelos de la muerte, ¿no? A pesar de que yo conozco toda la historia, paso a paso, qué pasó con mi mamá, pero digo, esa cosa tan macabra de tirar a personas desde un avión es casi como inimaginable. Tal cual. Bueno, como decía Cecilia, a tu mamá, ¿cuándo fue que la secuestran? Recordame la fecha más o menos. A mi mamá fue en el 10 de diciembre de 1977. Cuando publican la solicitada. Cuando Bueno, sale la solicitada en el diario La Nación sobre que tenía los nombres de las madres que buscaban a cada uno de los hijos. exactamente. Ahí yo sé ahí que mi mamá estuvo, bueno, el 10 la vienen a buscar. Estamos contando la historia muy Sí, sí, desordenadamente, sí, cosa sí, que sí. no estoy acostumbrada. La vienen a buscar ese día, mi mamá sale a comprar un ejemplar del diario, va a la panadería, compra un ejemplar del diario, el diario está justo, la solicitada está la tinta borrosa, entonces me golpea la puerta de mi cuarto y me pregunta qué quiero comer, si carne o pescado, y yo le dije pescado, y entonces mi mamá va a Mitre, me dice, qué suerte, voy a Mitre,
y compro otro ejemplar del diario. Esa fue la última vez que vi a mi mamá. Cuando estaba cruzando la primera mitad de Mitre, ahí un grupo de autos eh, la meten adentro de los autos, mi mamá se resiste, muestra que se la están llevando, y un vecino que era colectivero escolar estaba lavando su micro y vio todo el operativo, y vino a mi casa a contarnos qué había pasado. Bien, volvamos unos pasitos más atrás para también ordenar un poco la historia que es obviamente totalmente interesante. Arrancan a juntarse en Plaza de Mayo, hay que ponernos en contexto, en esa época había estado el sitio, no podía haber reuniones, y lo que es la historia, ¿no? También Sí. las vueltas que tienen, la policía las ordenaban a no estar paradas Sí, juntos, así, sino a circular. claro, la orden de circular, que eso es el gen de la vuelta de las madres alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo, y ya queda instaurado ahí el símbolo que destaca, ¿no? A la presencia al día de hoy de las madres. Y bueno, y tu mamá en particularmente fue una figura central, no solo por haber sido de las primeras, sino por tener un perfil de lucha muy fuerte, y eso también es lo que marca todo lo que sucedió después. Hay un personaje siniestro, que es Astiz, que me pasó hace poco, ¿qué fue? El año pasado, el anteaño pasado, cuando hubo una reunión de diputados y funcionarios del gobierno nacional en la cárcel, y aparecía en la foto con todos los represores y todos estos personajes, atrás en el fondo, escondido, Astiz. Astiz, obviamente un personaje siniestro de la historia argentina. Cuando hablamos el otro día de Malvinas, era uno de los que primero se rindió sin ensuciarse. Bueno, Astiz lo que hace es infiltrarse en la organización, incluso aparece con su nombre, Gustavo Niño, si no me equivoco, aparece en la solicitada. Acercarse mucho a Azucena Claro, también. y él se acerca a tu mamá. Queriendo estar en tu casa, como veíamos Es el Yo responsable. creo que tenemos que ser un cachito más ordenados, A ver, porque sí. si no, mi hermano desaparece el 30 de noviembre de 1976. A partir de ahí mi mamá hace lo que hacen todas las madres, es ir a cuarteles, ir a comisarías, pero iban solitas, cada cual. A veces se encontraban, a veces no. Un día se encuentran muchas madres en el vicariato castrense. Y ahí es donde mi mamá dice, por primera vez, le dice a las otras madres, no podemos seguir solas, vayamos todas juntas a la plaza a pedirle, en realidad lo que iban era a pedir una nota, hacer una nota para pedirle a Videla que le diga dónde estaban sus hijos. Ese era el objetivo número uno. Bueno, ahí sí, alguien tira la fecha, yo no sé quién, de 30 de abril de 1977. Digo, el vicariato castrense era un lugar donde había un cura que se hacía llamar Monseñor Grassi, de los militares, que les daba explicaciones a las madres. Ellas iban a buscar alguna respuesta sobre sus hijos. Siempre en general era la misma, no se sabe nada, se hubiesen ocupado antes. Bueno, allí es donde mi mamá propone ir a la Plaza de Mayo, y efectivamente se encuentran 14 mujeres, y digo 14 mujeres y no 14 madres, porque en realidad hay 3 hermanas de Antocolets también. Se encuentran por primera vez un 30 de abril de 1977, siendo sábado, y el sábado es como que no tiene mucho sentido la Plaza de Mayo, porque está rodeada hay menos gente, porque está rodeada de bancos, ministerios. Bueno, entonces se dan cuenta que un sábado no tiene que ser, y alguna otra madre, digo yo para ejemplificar también cómo eran de simple las madres, ¿no? Alguna otra madre dice, bueno, vengamos viernes, y otra dice, no, no, viernes no, que día de brujas, y empiezan a ir los jueves, y efectivamente empiezan a ir todos los jueves. Allí es que ellas se juntan en 2 o 3 bancos para charlar, y los policías mismos le dicen, señoras, hay estado de sitio, no pueden estar sentadas hablando en grupo. Y así empiezan a caminar de a dos, primero por la estatua de Belgrano, que es lo más cercano a la Casa de Gobierno, y después, cuando empiezan a ser cientos, efectivamente van a la Pirámide de Mayo, y de a dos dan tomada del brazo
dan vueltas alrededor de la pirámide. Ahí es que los militares se asomaban por la ventana de la Casa de Gobierno un día jueves y decían, ahí están otra vez, no las madres, sino ellos le decían, ahí están otra vez las locas. Cuando empiezan a ser cientos y periodistas del exterior, porque aquí en la Argentina nadie cubría absolutamente nada, ningún diario publicaba nada de lo que estaba pasando, cuando empiezan a haber periodistas del exterior tomándole fotos a las madres y que cada vez eran más, los militares se empiezan a preocupar. Y ahí es donde mandan a Astiz a infiltrarse. Para mí, digo, por mi recuerdo, y es bastante vago, yo tenía 15 años en ese momento, 16, eh, mi mamá conoce a Astiz en la iglesia de San Nicolás de Bari, bajando la escalera, si no me equivoco, para una misa del Día de la Madre. Alguien la llama y le dice, yo estaba, la había llevado en esa oportunidad, mi mamá a las misas la llevaba mi papá, o alguna vez mi hermano Pedro. En esa oportunidad la llevó mi hermano Pedro. Y yo iba en el auto porque era chica, entonces me gustaba ir a todos lados. Bueno, ahí alguien la llama y le dice, bajando la escalera, mi mamá le dice a Azucena, Azucena, espera, este muchacho quiere hablar con vos. Por eso dije que no estoy segura si era la primera vez, pero por lo menos no tenía gran contacto. Pero ya para octubre de 1977, sí, él ya participaba. Él determina quiénes son las madres más líderes. Por eso las madres que se terminan llevando son Silva Lestrino de Cariaga, Mari Ponce de Bianco y a mi mamá Susana Villaflor. Junto con las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquet. Y un grupo de militantes que estaban juntando plata en la iglesia de la Santa Cruz. Pero ahí los militares le empiezan a molestar, las madres también se empiezan a organizar más y van al Parque Pereira Iraola para esa fecha aproximadamente, para separarse, para organizarse, porque empiezan a ser tantas que tienen que tener algún tipo de organización. Van al parque y dicen, bueno, si vienen algunos militares y nos preguntan qué estamos haciendo, iban a hacer la despedida de directora de Atocolé. Y ahí es que se separan las madres por zona, por norte, sur, este y oeste, y también por comisiones de quienes iban a dedicar a hablar con los curas, quienes se iban a dedicar a hablar con y tratar de llegar a la prensa. Bueno, tratan de separarse en comisiones. Digo, pensemos que eran mujeres amas de casa en general, que hasta ese momento venían lavando, planchando, organizando la casa, alguna que otra trabajaba, pero mayoritariamente estaban en su casa haciendo los quehaceres domésticos, ¿no? Esas mujeres en medio de una cruenta dictadura que todos los días seguía llevando gente, salen a la calle, salen a organizarse y ahí es que a los militares les recontra molesta, así se infiltra y es quien decide a quién se tienen que llevar. Por eso el 8 de diciembre, cuando están juntando plata para esta solicitada, que efectivamente los militares no quieren que salga, porque Videla mismo había dicho no están, no son, son NN. Entonces los familiares, para no poner en riesgo el nombre del desaparecido, dicen salgamos con nuestro nombre a decir a quién estamos buscando. Y bueno, sacan esa solicitada a pesar de que el 8 de diciembre Astiz marca con un beso a quienes se tiene que llevar de la iglesia y roban la plata, parte de la plata, porque la mayoría de la plata para esta solicitada ya estaba. El diario La Nación venía, pensemos que era La Nación quien iba a publicarlo, primero les dice que sí a las madres y después empiezan a dar vueltas con que me trajeron los nombres manuscritos, los necesitamos a máquina, me trajeron moneditas, necesito que no sea todo cambio porque no lo queremos contar. Bueno, empiezan a dar vueltas, pero finalmente la solicitada sale el 10 de diciembre. Y el 10 de diciembre es el día que se llevan a Leonie Duquet de su casa y a mi mamá de mi casa. Por supuesto que entre el 8 y el 10 en mi casa se vivió un clima totalmente distinto al que vivíamos normalmente. Mi mamá era una mujer eh, con buen ánimo, siempre dispuesta a pensar qué llevar para organizar con las madres, para votarlo. Y el día jueves yo la verdad que no me di cuenta de nada, más que hubo más llamados telefónicos que de costumbre y que mi mamá dijo, deja que yo atiendo el teléfono, no atiendas vos, y atendí a mi mamá, y era porque a la noche le habían dicho que se habían llevado a estas madres
de la iglesia de Santa Cruz. Y el viernes, que era un día que yo quizás estaba más en mi casa, porque a la noche me quedaba un rato más, porque era bastante pava, miraba novelas, así que miraba la novela de Migré a la noche, me di cuenta de mirar a mi mamá a los ojos y verla que no estaba como siempre, que tenía los ojos tristes, llorosos. Yo le pregunté, mamá, ¿qué te pasa? Y mi mamá, claro, en general no me contaban porque me consideraban que era una nena. Nada, nada, me dijo. Bueno, finalmente me dice, porque le insisto yo que me diga, porque ella siempre nos decía, cuando nos pasaba algo, nos decía, cuéntenme. Entonces yo le dije, bueno, si siempre vos me pedís que yo te cuente qué me pasa, esta vez te pido yo a vos que me cuentes. Y me dice que se llevaron unas madres de la iglesia de la Santa Cruz y que no sabe cómo decírselo a mi papá, porque mi papá venía diciéndole, Azucena, cuídate, vos pones tu nombre, tu apellido, tu dirección, y tenemos dos hijos adolescentes que éramos Toto y yo, que vivíamos en... Y mi mamá siempre le decía lo mismo, yo no estoy haciendo nada malo, estoy buscando a Néstor. Bueno, finalmente le dije, para que cuando me cuenta lo que había pasado, le digo, bueno, mañana a la mañana, cuando te levantás a cebarle mate a papá, contale lo que pasó. Mi mamá se levantó, efectivamente, le cebó mate, pero no le dijo nada a mi papá. Efectivamente no debe haber encontrado la forma de decírselo. Y bueno, se va a comprar el diario, como les conté, y de Mitre, el segundo periódico que fue a comprar, que era el que se me lleva. Bien, ahí hagamos un puntito, creo que hicimos hace un poco de silencio para, como decías vos, ordenarnos. Uno por ahí se quiere la historia es una locura de cosas que pasan. Y yo quiero rescatar también un poco eso que decías medio al final. La casa tenía que seguir, porque ustedes eran chicos. ¿Vos qué tenías? 16, 15, 16 años. Y con la situación dramática de por sí de lo de tu hermano. Ustedes que eran también chicos. Y además de esto, sostener la lucha. Sí. Una lucha porque lo cambia todo. La lucha de las madres y lo que surge después de eso cambia todo en la dinámica de los desaparecidos y el reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Sí. Azucena tenía mucho coraje, me imagino, en ese momento como para afrontar todo eso que se le venía encima, ¿no? Me imagino, vos la recordás como muy empoderada en ese momento. ¿Qué recuerdo tenés de ella cuando la veías a tus 16 años? Bueno, para mí fue un cambio total, porque de ver una madre, ama de casa, que se ocupaba de la tarea mía, que me llevaba qué sé yo, a danza o a guitarra, de repente era una madre que un día me dijo, con mucha culpa, pobre, mi mamá me dijo, te dejo preparada una tarta porque yo al mediodía no voy a estar. Y la verdad que lo que estaba haciendo es ir a reuniones o ir a qué sé yo, o a ver a Monseñor Novak que estaba en Quilmes, no sé, siempre iba a algún lugar que tenía que ver con las madres, pero con mucha culpa me dijo que no iba a estar ese mediodía. Pero en mi casa todo seguía como si no pasara nada, ¿entendés? Con el dolor de la pérdida de mi hermano, pero con el mismo orden. A las 9 de la noche se cenaba, así que mi mamá a veces le daba cuenta que llegaba más tarde, entonces se apuraba para tener la cena preparada, porque mi papá quería cenar a las 9, porque el día siguiente trabajaba. Digo, la ropa estaba siempre limpia, ordenada, la casa limpia. Yo de verdad hoy me pregunto cómo hacía para tener la fuerza de seguir adelante con la casa y encima verla, el cambio que todo, ir a buscar a mi mamá, ¿no? Donde tenía toda esta organización, simplemente de la casa antes, para hacer la organización junto con otras madres de las madres, ¿no? Bien, vamos a cortar un ratito, Ceci, así hacemos otro Zoom, por este se va a cortar, y para ya ir finalizando, pues no queremos que en medio de tu testimonio se nos corte porque nos vamos a lamentar. Sí. Así que te cortamos un ratito y volvemos ya para seguir hablando. No, bueno, que decíamos, es una historia, es increíble lo que decíamos al principio, ¿no? Buenísimo igual poder escucharla y que nos ordene y también otros puntos de vista que teníamos, que nos da, ¿no? Lo que yo decía es que está atravesada la historia por tantas cosas, porque vos lo tenés a esto que decíamos al principio, no solo la necesidad de la búsqueda, sino cómo afrontarla, ¿no? Cómo romper con ese circuito que proponían las mismas autoridades para cansar y hacer algo que corta a la historia. Si bien obviamente desaparecidos siguieron habiendo y la crueldad se siguió sosteniendo,
la presencia de las madres es lo que cambia todo, ¿no? Cambia. ¿Qué hubiese pasado, obviamente, si no pasaba? Tanto les molestó que empezaron a infiltrarse. Exacto. Y a mí me interesa esas partes de las historias donde pequeños sucesos, pequeños no son pequeños, pero son esos sucesos que cambian totalmente el curso de la historia. Y este fue uno de ellos. Sí. No sé si ahí, cuando me dicen cuando esté de nuevo Cecilia. Le estamos llamando. Además también lo lleva a una Mati dimensión. Loco está hablando, perdón. Bien, muy bien. Lo lleva a una dimensión doméstico, algo tan brutal y tan terrible, el tema de ir a comprar un diario, de la tinta borrada, de volver, de salir, y lo que probablemente también venga ahora a partir de eso en la charla, que es la vida, cómo seguía en esa familia después de eso, porque ya no solamente era el hermano y la madre. Un quiebre total de ¿no? repente. Claro. Yo ya se lo mandé. Y sabiendo que puede pasar algo, que puede seguir pasando, digamos, ¿no? Que fue en la calle, no es como el caso del hermano, digo, acá llegó toda la información de cómo venía, de a dónde, de cómo había sucedido todo. Entonces eso también me parece que te da una dimensión doméstica de algo súper brutal. Sí, sí. Además, si uno tiene, obviamente, mira al presente, ¿no? Con criterios del presente, y decís lo difícil que es organizar algo, no te digo organizar con los amigos, digo organizar algo comunitario, digamos, y ellos lo hicieron en el peor momento imaginable para estas cosas. Así todo se logró imponer esa organización que de tanto se busca, ¿no? Ya estamos con Cecilia nuevamente conectada. Sí, ya los escucha. Hola, Ceci. ¿Nos estás escuchando? Ahí está, yo te escucho. Sí. Ay, perfecto. Acá Matías, compañero nuestro, algo que decía es cómo siguió la dinámica familiar después que secuestran a tu mamá, porque a todo el dolor que ya venían trayendo se sumó eso, ¿no? Sí, trataban de mantener un orden que me imagino que en ese momento debe haber sido el peor quiebre. ¿Cómo se vio esos momentos en la familia? A ver, Ceci, un segundito que estamos con problemas técnicos que no te podemos escuchar. Aguantanos un segundito que ya lo solucionamos. Tenemos acá nuestro humilde estudio. No, bueno, ahí un poco ya empezó, ¿no? Lo que nos decía por ahí no lo escucharon, que lo que más le afectaba era el padre, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver a su padre quebrado, ¿no? Claro. Pero me imagino que debe haber sido fortísimo. Le decía que lo veía esperar mirando a la ventana, porque ellos pensaron que lo que iban a hacer era un susto con la madre, que la iban a retener un tiempo y luego la iban a liberar, pero bueno, obviamente esa situación en medio de lo que se estaba viviendo en una suma de miedos y de dolores, que para una familia eso es muy difícil de afrontar. Sí, ahí tenemos te estamos viendo vuelta. Y ya estamos. Buenísimo, ahora sí. ¿Ahora estamos? Sí, ahí, bueno. Bien. Bueno, nos decía que te dolía ver a tu papá, ¿no? Papá. En esa situación también sumada a la ausencia de tu mamá, ¿no? Días y que enteramos, digo, que 3 días después, 4 en realidad, 4 días después había sido tirada viva desde un avión. Y nosotros siempre seguíamos esperando. Primero era para 2 o 3 días, después era para Pascua, después era para fin de año, después era para el Día de la Madre. Siempre había una expectativa de que las iban a soltar y en realidad ya las habían asesinado. Claro, claro.
¿Y ustedes cuándo se enteran lo que le pasa a tu mamá? Recién podemos cerrar la historia en el 2005, Claro. Sí. gracias a, claro, gracias a unos jóvenes periodistas que estaban de ahí de la Universidad de La Plata, el profesor era Pablo Torello, eh, eligieron hacer una tesis, y la tesis eran los cuerpos que aparecían en las playas de la costa. Y bueno, ahí se encontraron que los vecinos les empezaron a decir que habían aparecido, que les había llamado mucho la atención porque habían aparecido cuerpos de gente grande, que algunas veces habían visto jóvenes, pero que esta vez habían sido gente grande. Bueno, gracias a todo ese armado que hacen ellos, van a Dolores, van al cementerio General Lavalle, gracias a todo el armado que hacen estos jóvenes estudiantes de periodismo, es que le pueden entregar todo el material que habían conseguido a los antropólogos, y en el 2005 a mí me confirman, porque me hice un ADN, me confirman el 19 de mayo del 2005 que uno de los cuerpos que había aparecido ahí en el cementerio General Lavalle era el de mi mamá. Y ahí pudimos reconstruir toda la historia, ¿no? Sí. Cosa que no pasó ni con mi hermano ni con mi cuñada, que no pasó con la mayoría de los 30.000. Exacto. Porque yo siempre quiero decir que la lucha sigue siendo la misma, que lo que hicieron los militares es aberrante, que lo que hacen las derechas en este país en general es aberrante, porque siempre tratan, digo, quizás no sea tan grave como la desaparición de la gente, pero siempre las derechas tratan de sacar afuera del sistema a los trabajadores y a los pobres. Y eso nos tiene que quedar claro, porque la gente tiene que aprender que las derechas, nos podemos equivocar votando, pero las derechas nunca van a estar a favor nuestro. Y gracias a esta historia que pudimos reconstruir, nosotros con mi mamá ya no son más de los militares. Tener un lugar donde ir a la Plaza de Mayo, que es el lugar que elegimos para poner a mi mamá, ir a la Plaza de Mayo, poder mirar donde pusimos la ceniza, poder llorar y saber que no es más de los militares. Por eso, quienes siguen debiéndonos información son los militares a nosotros. La historia completa yo también la quiero, pero quiero que me cuenten exactamente que los hermanos con mi cuñada por lo que vimos. ¿Y cómo vivís toda esta movida que hay ahora? Eso que decís, bueno, que están jodiendo con lo de la memoria completa. El negacionismo también. Uno que por ahí, yo soy hijo de la democracia, nací cuando arranca la democracia, y pensé que ya era una discusión medio saldada, pero estaba totalmente equivocado. Sí, siempre vuelven para atrás. ¿Y cómo vivís ahora que meten el dedo en la llaga, que dicen cosas que por ahí estaban superadas? ¿Cómo vivís vos y tu familia estos temas? O que van a visitar a los militares y se sacan fotos con los militares, digo, ¿no? Diputadas y diputados que fueron a visitarlo. Y me parece que es el plan de las derechas, siempre lastimarte por algún lugar. Digo, a mí me lastiman con eso, y a otra gente la lastiman que la plata no le alcanza para llegar a fin de mes y sus hijos se mueren de hambre, o no los pueden mandar a la escuela, o lo tienen que sacar de la escuela que lo estaban mandando para mandarlo a otro. Digo, las derechas son eso. Así que yo que vengo, yo soy más grande, entonces yo ya vengo, yo siempre digo las 4 mierdas. Los milicos, Menem, Macri y ahora Milei. Digo, son las mierdas de derecha que nos toca vivir, que la gente se equivoca, que cree un poco o quiere creer en que los cambios son buenos, y en realidad los cambios son buenos para mejor, nunca para peor. Y las derechas representan. Y bueno, esto se sostiene obviamente con lucha. Sí. Y vemos que obviamente la madre, por una cuestión de edad, hay cada vez menos, se están yendo. ¿Vos cómo te querés a futuro que se va a sostener esa lucha de la memoria y sobre todo de lo que hicieron personas como tu mamá y un montón de mujeres y hombres valientes en la búsqueda de su hijo que generaron algo increíble? ¿Cómo crees que se va a sostener esa lucha? Yo creo que si todos los organismos de derechos humanos nos juntamos y la sociedad sigue acompañando, el 24 de marzo en este país va a seguir siendo siempre un momento de lucha. Digo, cuando se vayan las madres, nadie, absolutamente nadie puede ocupar ese lugar.
porque fue un momento histórico, porque las madres y las abuelas, ¿no? No me quiero olvidar de la lucha de las abuelas, que empieza ahí en La Plata con Chicha Mariani, justamente. Eh, Después viene Estela. Eh, digo, son momentos que solamente la vamos a vivir con el correr de los días, de los años y viendo qué pasa. Ya queda, digo, 2 o 3 madres, 2 o 3 abuelas y no mucho más. Pero nadie va a poder ocupar ese lugar así, tal cual. Mm. Los organismos quizás podamos, entre la suma de todos, con mucha humildad, seguir recordando. Pero no sé si vamos a poder estar a la altura de las circunstancias nunca. Bueno, Cecilia, te hemos visto en un montón de entrevistas. Nosotros vimos hace poco la película de Traslados para tener todo bien fresco. Y es una película que está hecha para las juventudes de hoy también, que va a quedar para siempre, para que entiendan bien. ¿Cómo fue para vos estar en ese rodaje? No solo dando entrevistas, sino capaz hay cosas que te costaron más a la hora de contarlas, o a la hora de estar también presente con los aviones. Eh, ¿Cómo es para vos ocupar ese espacio de hija que cuenta una y otra vez esas historias, pero cada vez son más enriquecidas, ¿no? Nosotros pensábamos cómo era para vos de repente ver esas imágenes de cuando se las llevan a tu mamá. Es muy importante también la realización de una película así, porque está perfecto para que las nuevas generaciones no olviden este tema. Vos pensás que yo la película después la veo toda entera, pero que lo único que participo es en mi entrevista. Así que yo lo que hago es tratar de contar o de responder las preguntas que el director ahí me iba haciendo. Después cuando la ves toda, decís, wow, es fuerte. Pero también tengo mis críticas, digo, no sé si a la película, pero yo no creo, viste que hay alguien que cuenta que encontró un frasquito de pentonaval, alguien que estaba haciendo el servicio militar. Y yo creo que de verdad un frasquito no hace a la cantidad de gente que tiraron viva. Yo particularmente, quizás porque soy así un poco más dura hasta conmigo misma, yo no creo que les pusieran pentonaval. Los tenían sumamente torturados, los ataban, los llevaban a un avión, que por suerte nosotros pudimos traer a la Argentina el avión que está hoy en la ex ESMA, el avión que tiró vivas a las madres. Yo no creo ni siquiera que les pusieran pentonaval. ¿Desde dónde voy a pensar que eran humanos o que tenían un cachito de humanidad? No lo creo. Creo que hasta eso es un verso en la película. Entonces, digo, pero no es un verso porque el director quiere poner un verso, es porque alguien le contó eso, porque ese conscripto contó eso. Sí, sí, eso, algo Pero yo no instalado lo creo. ya. Claro, pero Claro, tenían un nivel de Sí, sadismo que vos claro. no creés que hayan tenido la delicadeza de adormecerlos. no, no, porque además si estabas totalmente torturado y te tiraban atado, difícilmente podías nadar o salir. Totalmente. Sí. Y en este tiempo, en esta búsqueda, ¿te seguís encontrando con cosas que decís, che, esto no lo sabía, o hay cosas que te siguen llamando la atención? Qué sé yo creo que tengo mi cabeza. Lo primero que tengo que decir es que hago terapia desde los 16 años para poder sobrellevar todo esto, no desde los 19, porque mi papá no me dejaba hacer terapia. Y después de los 19 años yo empecé a hacer terapia y seguí haciendo terapia siempre, porque siempre van apareciendo cosas nuevas, incluso en mi vida, en el 2005 la aparición de los restos de mi mamá, digo, después la llegada del avión, siempre son cosas muy fuertes y muy movilizantes. Entonces, qué sé yo, sí, a través de la vida me voy enterando de cosas nuevas. Siempre son, la verdad que siempre son cosas tristes, ¿viste? Nunca son cosas para decir, bueno, qué suerte. No. La desaparición y la tortura y la muerte, a todos los familiares nos ha dejado una secuela. Claro. Así que a veces estás un poco más fuerte, a veces qué sé yo cuando perdió Massa, que tampoco era santo de mi devoción, pero sí puso el dinero para traer el avión, eh,
cuando perdió masa yo lloraba y mi hijo más chico me abrazaba y me decía, mamá, pero ¿por qué lloras? Porque no puedo creer que otra vez tengamos la derecha en este país. Digo, ¿no? Para mí es una cosa que no entra en mi cabeza. Yo sé que digo que podemos tener mejor o peor gobierno, pero las derechas nunca nos van a representar. Y entonces eso me pone muy triste, a pesar de que pasan los años y pasando los gobiernos, bueno, eso me pone muy triste. Y te voy a contestar algo, Flor, que no te contesté, lo del negacionismo es responsabilidad de nuestra cuando fuimos gobierno, porque no le supimos pedir a Cristina en ese momento, y yo cuando llegó el avión se lo dije y ella lo tomó y me dijo, bueno, pero que yo nunca pensé en nuestro gobierno, siempre hay que pensar que puede venir otro, siempre hay que pensar que puede venir otro. Y la ley contra el negacionismo deberíamos haberla tenido en este país como la hicieron en Alemania. Y entonces la mitad de las cosas que hoy nos pasan no nos pasarían. Sí. Y no hubiese llegado este tipo al poder, ¿no? Digo, así que nosotros también nos tenemos que hacer responsables de que algunas cosas las dejamos por la mitad. Yo soy una agradecida a Néstor Kirchner. Sin Néstor jamás hubiesen sido posibles los juicios y los militares no estarían presos, ¿no? Digo, gracias a Néstor y a los organismos de derechos humanos que vinimos ahí hinchando para que eso fuese posible y después hinchando para que estuvieran en cárcel común. Pero bueno, yo soy una agradecida a ese gobierno por toda la política que han tenido de derechos humanos, Claro. tanto él como después la... Es una lucha contra demonios que están vivos. Eso por ahí no nos había pasado creer que estaban en el pasado y no, claramente no es así. Sí, ¿No? sí. Y Cecilia, El poder económico es siempre el mismo, chicos. Entonces se muere el padre, pero sigue el hijo, y el que maneja todo lo que pasa en el país, digo, más allá de algunas cuestiones que vienen internacionales, todo lo que maneja el país es el poder económico. Y el poder económico lo único que le interesa es enriquecerse unos pocos y que todos los demás se mueran de hambre. ¿Cómo? Si es con muerte, si es con tortura, si es con sacarte del sistema y que no tengas más trabajo, ¿cómo no les importa? Ellos solo se quieren enriquecer y que todos los demás vivamos si podemos, y si no, afuera. Sí, todo tiene que ver con todo, Cecilia. sí, Es que realmente cuando hicimos el especial de la dictadura para el 24 de marzo hablábamos exactamente en los mismos términos. Es lamentablemente así. Bueno, mañana se cumple otro aniversario. sí. Ya el año viene ya van a ser los 50 de que arrancaron las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Hacen algo, algún acto, hay algo? El 2 de mayo en la ex ESMA hay un recordatorio de los 49 años de las rondas de las madres. Bien. Y se corrió al 2 porque el 30 hay una movilización. Entonces, para no entorpecer las movilizaciones, se corrió al 2 de mayo. Está perfecto. Igual son fechas que obviamente Sí, más allá del día siempre estaba bueno recordarlo y tenerlo presente. sí. Azucena, vos, Cecilia, vos la sentís con vos, Azucena. O sea, a mí me pasó de perder a mi mamá y uno aprende también de una madre y trata de adoptar esa fortaleza, ¿no? ¿Te la imaginás a ella con vos o estando hoy luchando también con las madres y las abuelas que quedan? ¿Se te cruza como su energía en vos o cómo te la imaginás que estaría hoy Azucena con vos? Uy, qué difícil, porque mi mamá se murió, la mataron, digamos, la asesinaron cuando yo tenía 16 años. Entonces yo terminé, no amiga de mi mamá, sino más vale peleada, ¿viste? Con esa imagen del La adolescente que adolescencia, se sí. pelea con su mamá. Entonces, digo, una de las cosas que me quitaron los militares, digo yo, era eso, amigarme con mi mamá y y entender un poco el modelo de mujer que yo no entendía, porque había cosas, qué sé yo, de cebarle mate a mi papá, aunque estuvieran enojados, yo no le hubiese cebado mate nunca. Eh, Digo, esas cosas. Pero sí, uno siente que todo lo que, todo lo que me educaron, todo lo que pasé, todo lo que sentí, la niña querida que fui es la que me permite ser la mujer que soy hoy. Así que sí, siempre se siente la energía de mi mamá y de mi papá, ¿no?
Bien, Cecilia, nos encantó la charla. La verdad estaríamos charlando muchísimo más, pero bueno, tampoco te queremos robar tanto tiempo. Obviamente... Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y contarnos la historia bien ordenada, que nosotros tenemos un quilombo en la cabeza. Obviamente siempre desde acá, desde la Defensoría, resaltamos la lucha de madres, la lucha de abuelas, la lucha de hijos, por todo lo que pasó, por todo lo que sufrieron y todo lo que hay que tener en cuenta, que también vos lo habías marcado, que también es parte de la lucha. Y bueno, en este caso queríamos hablar con vos, además tu mamá fue ícono en esa lucha y no nos queríamos perder la oportunidad de tener esta charla. Muchas gracias, Cecilia. No sé si vos que desde el cierre de Flor, desde acá, bueno, el agradecimiento por haber estado con nosotros. No, un orgullo poder charlar con vos, que son parte de la historia y que nos puedas contar todo esto, de esta cercanía, de este amor también de hija, de madre. Así que alucinante poder tenerte en nuestro pequeño espacio, ¿no? En nuestro proyecto. Agradecida de siempre y sos bienvenida acá. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar.